Hubo un momento, a finales del siglo XIX, en que domesticar una cebra dejó de ser una curiosidad de coleccionista para convertirse en la oportunidad económica más grande que cualquier ganadero europeo pudiera imaginar. Los caballos morían por decenas en buena parte del África subsahariana, derribados por una enfermedad transmitida por la mosca tsetse, contra la que no tenían ninguna defensa. Y ahí, pastando tranquilamente entre esos mismos cadáveres, había un animal casi idéntico en tamaño, en anatomía, incluso en parentesco genético, prácticamente inmune a esa misma plaga. El premio para quien lograra domesticarla era evidente. Un animal de montura capaz de trabajar exactamente donde el caballo caía muerto. Y aún así, con esa fortuna esperando a quien lo consiguiera, con hombres decididos, con recursos, con siglos de experiencia domesticando otras especies a sus espaldas, fracasaron. ¿Cómo es posible que la misma civilización capaz de domar caballos, bueyes y camellos se estrellara una y otra vez contra un animal que ni siquiera es peligroso por tamaño ni por fuerza bruta? La respuesta no tiene nada que ver con las rayas, aunque sea lo primero que a cualquiera se le ocurre. Una cebra es, en términos prácticos, un caballo con un patrón distinto en el pelaje. Mismo tamaño aproximado, misma familia biológica, e incluso son capaces de cruzarse entre sí y producir descendencia. Y sin embargo, uno de los dos cambió el curso entero de la historia humana, cargando ejércitos, arando campos, acortando distancias que antes tomaban semanas, mientras el otro sigue siendo, hoy mismo, exactamente lo que siempre fue: un animal salvaje que ningún establo ha logrado domesticar jamás. Antes de intentar responder por qué, conviene aclarar algo que se confunde constantemente y que resulta la clave de todo lo demás. Domar y domesticar no son, ni de lejos, lo mismo. Domar es convencer a un animal concreto, individual, de que tolere tu presencia. Con paciencia suficiente, cualquiera puede lograr que una cebra en particular acepte que la monten o que tire de una carreta, exactamente como hizo, hace poco más de un siglo, el aristócrata inglés Walter Rothschild, que se paseaba por Londres en un carruaje tirado literalmente por cebras, una escena tan extraña como real para la época. Pero ese logro moría con el propio animal. Al día siguiente, con otra cebra distinta, había que empezar absolutamente desde cero, porque nada de ese aprendizaje se transmitía a la siguiente generación. Domesticar es un juego completamente distinto. Transformar a toda una especie, generación tras generación, seleccionando siempre a los individuos más tranquilos, más cooperativos, más predecibles, y haciéndolos reproducirse entre sí, hasta que, cientos de generaciones después, el animal nace ya preparado, casi de fábrica, para convivir con nosotros. Eso es exactamente lo que hicimos con el caballo a lo largo de miles de años. Y eso es precisamente lo que jamás logramos con la cebra, ni siquiera cuando había una fortuna esperando al otro lado del intento. Para entender por qué unas especies cruzan esa frontera y otras no, resulta útil recurrir a una idea propuesta por el investigador Jared Diamond, que se hizo una pregunta bastante incómoda. De las miles de especies de animales grandes que existen en el planeta, ¿por qué terminamos domesticando apenas un puñado, vacas, cerdos, ovejas, cabras, caballos y poco más? Su respuesta comparó el proceso con abrir una cerradura de 6 pestillos, donde los 6 tienen que encajar exactamente para que la puerta se abra, y basta con que uno solo falle para que todo el proceso se detenga, sin importar cuán útil parezca el animal en cualquier otro sentido. El primer pestillo exige que el animal se reproduzca sin complicaciones estando en cautiverio. El segundo, que no sea excesivamente exigente con la comida, para que alimentarlo no resulte una ruina. El tercero, que crezca con la rapidez suficiente como para que criarlo valga realmente la pena. El cuarto, que tenga una estructura social jerárquica, un líder al que el grupo sigue de manera natural, porque eso permite que un humano se infiltre en ese lugar vacío y asuma el rol de jefe de manada. El quinto, que no entre en pánico con facilidad frente a lo desconocido. Y el sexto, quizás el más determinante de todos,
que tenga un carácter manejable, que no intente matarte cada vez que te acercas con comida en la mano. El caballo encaja, con relativa comodidad, en los 6. Por eso lleva milenios enteros caminando junto a nosotros. La cebra, en cambio, falla en varios pestillos al mismo tiempo, y no falla en cualquiera, falla precisamente en los que más pesan. Para entender el motivo, hay que mirar el escenario donde cada una de las dos especies pasó su historia evolutiva. Mientras los antepasados del caballo doméstico se desarrollaron en entornos relativamente estables, la cebra evolucionó en plena sabana africana, rodeada de leones, hienas y cocodrilos, un territorio donde cada jornada era, literalmente, una prueba de supervivencia inmediata. En ese contexto, cualquier animal que dudara un instante de más terminaba muerto. Así que la evolución fue premiando, generación tras generación, a las cebras más nerviosas, más veloces para huir y más agresivas a la hora de defenderse. Y todo eso quedó grabado con el tiempo en su comportamiento más básico. El resultado es un animal que, frente al peligro, no coopera, se defiende con todo lo que tiene. Una cebra acorralada muerde, y tiene además el hábito particularmente peligroso de no soltar la mordida, con una fuerza en la quijada capaz de fracturar la mandíbula de un león adulto. Para dimensionar la gravedad de esto, basta un dato incómodo. En zoológicos de todo el mundo, las cebras hieren a sus cuidadores con una frecuencia mayor que casi cualquier otro animal del recinto, superando incluso a varios grandes felinos. Con ese único dato, ya se derrumban 2 de los 6 pestillos: el buen carácter y la calma. Una cebra no es tranquila ni confiable en cuanto se estresa, y como creció rodeada de depredadores desde el primer día de su vida, se asusta con una facilidad que resulta prácticamente imposible de gestionar. En cuanto se pone nerviosa, se vuelve casi incontrolable, lo que la inutiliza por completo para montarla o para cargar peso, porque nunca hay manera de anticipar el momento exacto en que va a estallar. Y el problema no termina ahí, porque tampoco su vida social nos favorece. El caballo sigue de manera natural a un líder dentro de la manada, y esa estructura permitió al ser humano ocupar exactamente ese puesto vacío para tomar el control del grupo entero. La cebra no funciona así. Es considerablemente menos cooperativa, sobre todo frente a cualquier individuo ajeno a su propio grupo. Simplemente no existe ningún trono vacío que podamos ocupar en su jerarquía social. Como si todo esto fuera poco, es posible que arrastremos además un mal comienzo histórico difícil de revertir. Durante muchísimo tiempo, para los primeros humanos que vivieron en África, la cebra no fue una posible compañera de trabajo, fue directamente comida, y la cazamos de manera sistemática durante generaciones. Según algunos investigadores, esa larga historia de persecución podría haber dejado a la especie entera predispuesta a desconfiar profundamente de nosotros. Con el caballo, en cambio, empezamos a relacionarnos mucho más tarde en la historia y en circunstancias completamente distintas. Y aunque por algún motivo el carácter de la cebra hubiera resultado perfecto, todavía quedaría un obstáculo puramente físico por resolver. Es más pequeña que un caballo doméstico, con una espalda más débil y un cuello considerablemente más grueso, lo que la vuelve poco apta para soportar nuestro peso o para guiarla con riendas de manera efectiva. Con toda esta acumulación de obstáculos sobre la mesa, lo lógico habría sido pensar que nadie en su sano juicio volvería a intentarlo. Y sin embargo, se intentó con verdadera insistencia, precisamente porque la fortuna que abría este capítulo de la historia seguía ahí, esperando. A finales del siglo XIX, mientras los europeos se adentraban cada vez más en el continente africano, chocaron de frente con ese problema que ya mencionamos. Sus caballos, importados desde Europa, morían masivamente frente a la enfermedad transmitida por la mosca tsetse, mientras la cebra, por razones que todavía se debaten, quizás algo relacionado con sus rayas confundiendo al insecto, quizás alguna característica particular de su piel, resultaba prácticamente inmune. El incentivo económico no podía ser más claro. Un animal de montura resistente exactamente a la enfermedad que estaba matando a sus caballos representaba de la noche a la mañana
un negocio potencialmente enorme. Así que lo intentaron en serio, con recursos, con paciencia, con la motivación económica más fuerte posible detrás. Lograron domar ejemplares aislados, como el propio Rothschild y su famoso carruaje. Pero domesticar a la especie completa, transformarla de verdad a lo largo de generaciones, resultó sencillamente imposible. Por más que el premio valiera la pena, el carácter de la cebra se negó una y otra vez a dejarse moldear. Millones de años de evolución pesaron muchísimo más que unas pocas décadas de interés comercial, por urgente que éste resultara. Y esa es quizás la parte de la historia que casi nadie se detiene a considerar. No es que no lo hayamos intentado, ni que faltaran razones de sobra para insistir. Es que la cebra, sencillamente, dijo que no. Y lo siguió diciendo con la misma firmeza, sin importar cuánto dinero o cuánta paciencia se pusiera sobre la mesa. Así que la próxima vez que alguien vea una cebra junto a un caballo y piense que se trata prácticamente del mismo animal, con un abrigo distinto, vale la pena recordar que por dentro no se parecen en casi nada. Ambos partieron del mismo punto evolutivo, pero la selección natural terminó escribiendo dos programas de comportamiento completamente opuestos. Moldeó al caballo para vivir en grupo, seguir a un líder y mantener la calma incluso bajo presión. Y moldeó a la cebra para una sola misión: sobrevivir entre depredadores cueste lo que cueste. Y ese instinto, tan antiguo y tan profundamente grabado, no se borra en unas cuantas generaciones solo porque a nosotros nos convendría que lo hiciera. Al final, domesticar a un animal nunca dependió realmente de su fuerza ni de lo útil que pudiera resultar en teoría. Dependió sobre todo de su carácter. Y existen ciertos caracteres con los que sencillamente no hay manera de negociar, sin importar cuánta fortuna esté en juego del otro lado. ¿Y ustedes qué creen, después de conocer toda esta historia? Si la fortuna en juego hubiera sido todavía mayor, ¿habríamos encontrado finalmente la manera de domesticar a la cebra? ¿O hay instintos tan antiguos que ni el incentivo económico más poderoso logra torcer?